¿Qué harías si tu vida dependiera de una sola batalla, una batalla que definiera tu futuro? ¿Sabías que un hombre en la Biblia luchó directamente con Dios y salió transformado? En Génesis 32, vemos a Jacob, un hombre que había tenido una vida llena de luchas, tanto físicas como espirituales. Después de años de huir de su hermano Esaú y de un largo periodo de enfrentarse a sus propios miedos y decisiones, Jacob se encuentra solo en un lugar desierto, junto al río Jaboc. Allí, durante la noche, se encuentra con un hombre con quien comienza a luchar. Este hombre no es otro que el mismo Dios en forma de ángel. La lucha es intensa y prolongada, y Jacob, aunque agotado, no suelta a su oponente. Él sabe que este momento es crucial y no lo quiere dejar ir sin antes recibir una bendición. El relato nos dice que, cuando Dios ve que Jacob no lo suelta, le toca la cadera, dejándolo cojo. Sin embargo, Jacob no cede, y en un acto de valentía y determinación, le pide al hombre, quien es reconocido como el ángel de Jehová, que lo bendiga. En este momento crucial, Dios le cambia el nombre a Jacob, diciendo en Génesis 32 horas y 28 minutos, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este cambio de nombre es significativo, pues Jacob, cuyo nombre originalmente significaba suplantador o el que agarra del talón, pasa a ser llamado Israel, que significa el que lucha con Dios. Este encuentro es simbólico no solo de una lucha física, sino también de la lucha espiritual que Jacob tenía dentro de sí mismo, la lucha con su propio carácter y sus decisiones erradas del pasado. De alguna manera, la lucha con Dios refleja la lucha interna que muchas personas enfrentan en su vida espiritual, la resistencia a rendirse completamente a la voluntad de Dios. La bendición que recibe Jacob no solo es un cambio de nombre, sino también la afirmación de que, a pesar de sus debilidades, ha vencido. Esto nos recuerda que aunque las pruebas de la vida puedan hacernos sentir debilitados, la lucha por la bendición de Dios vale la pena, y con perseverancia, recibiremos su favor y dirección. Después de su lucha con el ángel, Jacob recibe una bendición que cambiaría su vida para siempre. En Génesis 32 horas y 30 minutos, vemos que Jacob, aunque herido, se da cuenta de que ha estado frente a Dios mismo, y expresa, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Este encuentro no solo es un cambio físico en su vida, con la lesión en su cadera que le duraría el resto de sus días, sino también un cambio espiritual profundo. Jacob había estado huyendo de su pasado, de sus decisiones equivocadas, pero ahora, al luchar con Dios, recibe la victoria no solo sobre su hermano Esaú, sino sobre sí mismo. La lucha con el ángel es más que un enfrentamiento físico, es un símbolo de la lucha interna que todos enfrentamos cuando nos encontramos con Dios. Jacob había sido un hombre que había usado engaños, mentiras y manipulaciones para conseguir lo que quería en la vida. Pero en esta lucha con Dios, se ve forzado a enfrentar su verdadera naturaleza, sus miedos y su falta de confianza. Cuando Dios lo toca y lo hiere, no solo lo hace físicamente, sino que también lo está transformando, llevándolo a un lugar de humildad, donde ya no puede confiar en sus propias fuerzas. Ahora, al ser llamado Israel, Jacob se convierte en un hombre que aprenderá a depender de Dios y no de sus astutas artimañas para lograr sus objetivos. Este cambio de nombre es significativo. El nombre Israel no solo refleja la victoria en la lucha, sino también el propósito de Dios para la vida de Jacob. Israel, como nación, sería conocido por ser el pueblo elegido de Dios, el pueblo que lucharía con Dios y que, a pesar de sus dificultades, recibiría la promesa de bendición y salvación. Jacob, ahora Israel, se convierte en el padre de 12 tribus que serán los descendientes del pueblo de Dios, y a través de su linaje, eventualmente vendría el Mesías, Jesucristo. De este modo, la historia de Jacob nos enseña una valiosa lección sobre el proceso de transformación que Dios desea realizar en nuestras vidas. La lucha que enfrentamos con nuestras propias debilidades y temores puede ser difícil, pero es a través de estas pruebas que Dios nos purifica, nos moldea y nos da un nuevo propósito. Aunque enfrentemos dificultades y no podamos comprender por qué Dios permite ciertos sufrimientos, podemos confiar en que, al igual que Jacob,
saldremos de esos momentos con una bendición mayor, un carácter fortalecido y una relación más cercana con Dios. Después de su encuentro con Dios, Jacob, ahora llamado Israel, se enfrenta a otro gran desafío, la reconciliación con su hermano Esaú. Durante años, Jacob había huido de Esaú debido al engaño que había cometido al robarle la bendición de su padre Isaac, y esa enemistad había dejado una profunda herida en su familia. Ahora, con un nuevo nombre y una nueva identidad en Cristo, Jacob se enfrenta a la realidad de que necesita hacer las paces con su hermano. En Génesis 32, 31, 32, después de la lucha con el ángel, Jacob se levanta cojeando y se dirige hacia el encuentro con Esaú. Jacob temía que Esaú lo atacara, pero también sabía que debía hacer lo correcto. Antes de encontrarse con él, envía a sus sirvientes con regalos y ofrendas, buscando suavizar el corazón de su hermano. A pesar de sus temores, Jacob siente la necesidad de acercarse con humildad y pedir perdón por su transgresión pasada. El temor de Jacob se disipa cuando, en el encuentro, Esaú lo recibe con los brazos abiertos. Génesis 33, 4 nos dice que Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, le echó al cuello y le besó, y lloraron. Esta escena es profundamente emotiva, ya que muestra cómo, incluso en medio de años de separación y conflicto, la gracia de Dios puede restaurar lo que parece perdido. Jacob, al ver la compasión de su hermano, responde con gratitud y humildad. En Génesis 33 horas y 10 minutos, Jacob dice, «He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has recibido con agrado». Esta frase no solo refleja el alivio de Jacob, sino también el entendimiento de que la reconciliación con su hermano era parte del plan divino, un reflejo de la reconciliación entre el hombre y Dios. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el perdón y la reconciliación son fundamentales en nuestra vida cristiana. Aunque Jacob había cometido grandes errores y su relación con Esaú había estado marcada por la mentira y el daño, a través de la bendición y el encuentro con Dios, Jacob se transforma en un hombre dispuesto a hacer las paces. La restauración de su relación con Esaú simboliza cómo, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él también puede sanar nuestras relaciones rotas y ofrecernos paz. Esta reconciliación no solo fue física, sino también espiritual, pues mostró la disposición de ambos hermanos para superar el pasado y empezar de nuevo. Además, esta historia es un testimonio de la gracia divina. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él nos ofrece el perdón y la restauración, tanto para nosotros como para nuestras relaciones con los demás. Jacob, al igual que todos nosotros, necesitaba una transformación interior para poder perdonar y ser perdonado. El encuentro con Dios y la bendición que recibió lo llevaron a un cambio radical de corazón, lo que finalmente lo preparó para vivir en paz con su hermano y avanzar en el propósito divino para su vida. Después de su encuentro con Esaú, Jacob sigue su camino, pero la marca de la lucha con Dios perdura en su vida. En Génesis 32 horas y 31 minutos, se nos dice que Jacob cojeaba de su cadera. Este detalle no es solo físico, sino que tiene un profundo significado espiritual. La herida en su cadera no es algo que se pueda ignorar, es un recordatorio constante de su encuentro con lo divino, una señal de que algo en él había cambiado para siempre. Desde ese momento, Jacob, aunque poderoso en su fe y bendecido por Dios, vive con una limitación física que le recuerda su dependencia de Dios. Gratitud. En muchos momentos de nuestras vidas, pasamos por situaciones que nos dejan huellas, ya sea a través del dolor, las pérdidas o las luchas espirituales. Sin embargo, esas huellas no son señales de derrota, sino de victoria, porque son las que nos transforman y nos acercan más a Dios. Así como Jacob llevó su cojera como un recordatorio de la bendición que había recibido, nosotros también debemos ver nuestras pruebas y dificultades como ocasiones de crecimiento espiritual. La marca de la lucha de Jacob le recuerda que su fuerza no venía de sí mismo, sino de Dios. Dios, en su sabiduría, permite que enfrentemos momentos difíciles, no para destruirnos, sino para hacernos más fuertes en Él. La debilidad de Jacob fue una oportunidad para que él dependiera completamente de la gracia divina.
En nuestra vida cristiana, las luchas nos enseñan a depender de Dios, a entender que sin Él, nada podemos hacer. Es en nuestra debilidad donde su poder se perfecciona, y como dice 2 Corintios 12:9, mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La cojera de Jacob es una representación de este principio espiritual. Nuestra vulnerabilidad puede ser el lugar donde experimentamos la fuerza de Dios de una manera profunda y transformadora. Además, la marca en la cadera de Jacob sirve como testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un individuo. No solo le dio un nuevo nombre y propósito, sino que también le dio una nueva identidad. Ya no era el Jacob que había engañado, sino Israel, el que había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Cada vez que Jacob miraba su cojera, recordaba que aunque había pasado por una lucha, había sido capaz de salir con la bendición de Dios. Esta es una lección poderosa para nosotros. Cuando luchamos en la fe, no estamos solos. Dios está con nosotros, y las huellas de nuestra lucha nos recuerdan que Él nunca nos abandona, sino que nos transforma a través de cada experiencia. Después de la reconciliación con Esaú y su transformación espiritual, Jacob continúa su viaje, pero Dios le habla una vez más, reafirmando su promesa de bendición sobre él y su descendencia. En Génesis 35, 9-12, Dios se le aparece nuevamente y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, crece y multiplica, una nación y una compañía de naciones serán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti la daré, y a tu descendencia después de ti la daré. Este es un momento crucial para Jacob, pues Dios le recuerda el pacto que hizo con su abuelo Abraham y su padre Isaac. A pesar de sus fallos y su historia de engaños, Jacob recibe la confirmación de que Dios cumplirá su promesa de hacer de él una gran nación. En este encuentro, Dios le confirma que su lucha no fue en vano, sino que a través de ella, Jacob había sido preparado para ser el patriarca de las 12 tribus de Israel. Esta promesa de multiplicación y bendición es la base de la nación que llevará el nombre de Israel y de la que surgirán grandes líderes y finalmente, el Salvador del mundo, Jesucristo. Dios, al darle esta promesa a Jacob, no solo lo está bendiciendo a él, sino a toda su descendencia. A pesar de sus momentos de debilidad y su lucha interna, Jacob ha sido elegido por Dios para ser el portador de esta promesa. Esta es una lección de esperanza para todos los creyentes, no importa cuán lejos hayamos caído o cuán imperfectos seamos, Dios tiene un plan para nuestras vidas y su gracia nos cubre, llamándonos a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Jacob, quien alguna vez fue un hombre que luchó por sus propios medios, ahora es llamado a depender completamente de Dios y a ser un canal de bendición para generaciones venideras. Este encuentro también es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. Aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras o los desafíos insuperables, debemos recordar que las promesas de Dios son firmes y su fidelidad no tiene fin. Jacob, ahora Israel, se convierte en un ejemplo viviente de cómo, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, un plan que no depende de nuestra perfección, sino de su gracia y fidelidad. La vida de Jacob, ahora Israel, culmina en Génesis 49, donde se encuentra con sus hijos para bendecirlos antes de su muerte. Después de haber pasado por tantas pruebas, luchas y transformaciones, Jacob mira hacia atrás en su vida y ve la mano de Dios en cada momento. A lo largo de su vida, experimentó el poder de la bendición divina, la lucha con su propio carácter, la reconciliación con su hermano, y finalmente, la promesa cumplida de ser el padre de una nación. Antes de morir, Jacob llama a sus hijos y les da palabras de bendición y consejo, señalando el futuro de cada uno de ellos y su papel dentro del pueblo de Israel. En Génesis 49, 28-33, Jacob da un último testimonio de la gracia de Dios en su vida, reconociendo que fue Dios quien lo sustentó a través de cada dificultad y que ahora, con su partida, es el momento de confiar en que las promesas hechas a Abraham, Isaac y él mismo se cumplirán en las generaciones futuras. Y bendijo a cada uno según su bendición, dice el texto, reflejando el amor y la sabiduría que Jacob, como padre, transmitió a sus hijos.
La muerte de Jacob no solo marca el fin de su vida, sino también el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel. A través de sus 12 hijos, las tribus de Israel se multiplican y a través de su descendencia, la nación de Israel crecería, enfrentaría desafíos y recibiría las promesas de Dios. Incluso después de su muerte, Jacob sigue siendo recordado como el patriarca de una nación y su vida se convierte en un testimonio de la fidelidad y la gracia de Dios. Así, el legado de Jacob es uno de lucha, transformación y fe. A través de su historia, vemos cómo Dios utiliza nuestras debilidades y luchas para moldearnos en lo que Él quiere que seamos. La vida de Jacob nos enseña que, a pesar de nuestras fallas, Dios tiene un propósito para nosotros y, si estamos dispuestos a someternos a su voluntad, Él puede usarnos para hacer grandes cosas, tanto en nuestras vidas como en las vidas de las generaciones que vienen después de nosotros. La historia de Jacob sigue avanzando con un encuentro significativo que marca un antes y un después en su vida espiritual. Después de haber huido de su hogar y de su hermano Esaú, Jacob se encuentra solo en un lugar desierto, agotado por su viaje. Esa noche, mientras se prepara para descansar, tiene un sueño que cambia el curso de su vida. En Génesis 28, 12-13, leemos, «Y soñó, y he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya cima tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Este sueño es mucho más que una visión extraña, es una revelación divina. La escalera simboliza el vínculo entre el cielo y la tierra, y los ángeles que suben y bajan representan la comunicación constante entre Dios y los hombres. Es en este momento cuando Jacob recibe la promesa de que, a pesar de su huida y sus temores, Dios está con él y cuidará de él en su viaje. La promesa de la tierra y la descendencia, que había sido dada a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, ahora se extiende a él. Jacob es reafirmado en el pacto divino, y el sueño marca el principio de una nueva etapa en su vida espiritual. Este encuentro con Dios cambia la perspectiva de Jacob sobre su vida. A partir de ese momento, entiende que no está solo, que Dios no lo ha abandonado, y que Él está presente en su viaje, guiándolo. En respuesta a este sueño, Jacob despierta y, asombrado por lo que ha visto, declara en Génesis 28, 16-17, «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Y tuvo miedo, y dijo, «Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo». Este es el momento en que Jacob establece un altar en ese lugar, que más tarde llamará Betel, que significa casa de Dios. La lección es clara, aunque Jacob estaba solo en un lugar desierto, no estaba abandonado. Dios lo había encontrado en su momento de soledad y lo había afirmado en su llamado. La escalera que Jacob vio en su sueño es una representación del camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. A través de ella, Dios nos recuerda que Él siempre está cerca, que nuestra relación con Él no está limitada por nuestras circunstancias, sino que se extiende desde el cielo hasta nuestra vida diaria. Dios se revela a Jacob en su momento de debilidad y soledad, y es a través de este encuentro que Jacob comienza a entender que la vida es mucho más grande que sus miedos y luchas personales. Es un recordatorio para nosotros de que, a pesar de las dificultades, podemos confiar en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Después de tener el sueño de la escalera y recibir la promesa de Dios, Jacob reacciona de una manera significativa. En Génesis 28, 20-22, vemos cómo Jacob hace un voto a Dios, comprometiéndose a seguirlo. Él dice, «Si Dios fuera conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Este voto es una expresión de confianza y fe, pero también es una promesa de dedicación. Jacob reconoce que Dios ha sido quien lo ha encontrado y quien le ha dado la esperanza de un futuro.
En medio de su huida, en una situación de vulnerabilidad y miedo, él decide poner su vida en las manos de Dios, comprometiéndose a vivir para Él y a honrarlo con todo lo que reciba. Es importante notar que el voto de Jacob no es simplemente una petición, sino una declaración de su fe en la bondad y fidelidad de Dios, quien lo ha llamado a un destino mayor que el suyo propio. El compromiso de Jacob de dar el diezmo, que menciona en este pasaje, es una muestra de gratitud y obediencia. En su mente, no se trata solo de recibir las bendiciones de Dios, sino también de devolver una parte de esas bendiciones como una señal de reconocimiento de que todo lo que tiene proviene de Dios. El diezmo no es solo una obligación religiosa, sino una expresión de agradecimiento y confianza en que todo lo que recibimos es un regalo de Dios. Este voto marca un punto de inflexión en la vida de Jacob. Ya no es solo un hombre que huye de las consecuencias de sus errores, sino un hombre que, al reconocer la fidelidad de Dios, comienza a caminar en obediencia. Jacob se está entregando a la voluntad de Dios, comprometiéndose a seguir su guía en el futuro. Esta experiencia en Betel es un modelo para nosotros sobre cómo debemos responder a los encuentros con Dios, con gratitud, obediencia y una disposición de vivir conforme a su voluntad. Además, el lugar donde Jacob hace este voto, Betel, se convierte en un símbolo de la presencia de Dios en la vida del creyente. Es un recordatorio de que, cuando estamos en momentos de dificultad o incertidumbre, podemos buscar refugio en Dios y confiar en que Él cumplirá sus promesas, como lo hizo con Jacob. Betel es el lugar donde Jacob renueva su fe, y es un punto de inicio para una vida dedicada a Dios, un lugar de transformación. Jacob, después de su encuentro con Dios en Betel, continúa su viaje hacia Harán, donde encuentra a su tío Labán, hermano de su madre Rebeca. Es aquí donde comienza una nueva etapa en su vida, llena de desafíos, trabajo arduo y, finalmente, bendición. En Génesis 29, 9-10, cuando Jacob llega a un pozo, ve a Raquel, la hija de Labán, que está viniendo a regar las ovejas de su padre. Al verla, se siente inmediatamente atraído por ella, y de inmediato se ofrece a ayudar a su tío. La Biblia nos dice, Jacob besó a Raquel, y levantó su voz, y lloró. El amor a primera vista que Jacob siente por Raquel es inmediato y profundo, y le promete a Labán trabajar 7 años a cambio de su mano. En Génesis 29:20 se nos dice, así Jacob sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Este amor por Raquel es un testimonio de la profunda dedicación que Jacob siente hacia ella, pero también es un ejemplo de la paciencia que, en ocasiones, Dios requiere de nosotros. A pesar del amor que Jacob tiene por Raquel, la historia da un giro inesperado cuando, al final de los 7 años de trabajo, Labán engaña a Jacob y le da a su hija Lea en lugar de Raquel. Jacob, al darse cuenta del engaño, se ve obligado a trabajar otros 7 años para finalmente casarse con Raquel. Este engaño de Labán es similar a los engaños que Jacob había cometido en su propia vida, y ahora se encuentra en una situación en la que está cosechando lo que sembró. Sin embargo, a pesar de la injusticia y el engaño que enfrenta, Jacob continúa trabajando y cumpliendo con su palabra, confiando en que Dios tiene un propósito más grande para él. Este episodio de la vida de Jacob es una lección profunda sobre la soberanía de Dios. Aunque Jacob fue engañado, Dios no abandonó su vida. Al contrario, a través de sus luchas y pruebas, Jacob fue refinado y preparado para ser el líder de la nación de Israel. Este relato también nos recuerda que, aunque en ocasiones sufrimos injusticias, debemos seguir confiando en Dios y en su plan para nuestras vidas. Dios usa incluso las situaciones difíciles para cumplir su propósito y moldearnos a su imagen. Tras años de trabajo arduo y pruebas, Jacob regresa a su hogar con su esposa Raquel, Lea y sus hijos. Cuando ya se encontraba en sus últimos años, sabiendo que su vida estaba cerca de su fin, Jacob reunió a sus 12 hijos y les dio una bendición especial antes de morir. En Génesis 49, Jacob pronuncia profecías sobre cada uno de sus hijos, señalando tanto sus fortalezas como sus debilidades, pero también revelando el plan que Dios tenía para ellos y para la nación de Israel que nacería de su descendencia.
Uno de los momentos más significativos en esta bendición es la profecía de Jacob sobre Judá. En Génesis 49 horas y 10 minutos, Jacob dice, «El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Esta profecía es clave porque habla del futuro rey que saldrá de la tribu de Judá, Jesucristo. A través de esta bendición, Jacob reconoce que, aunque sus hijos tienen defectos y debilidades, Dios tiene un plan perfecto para ellos, y a través de su linaje, llegará el Salvador del mundo. Las bendiciones de Jacob también incluyen advertencias, enseñanzas y exhortaciones sobre cómo deben vivir sus hijos y las tribus que nacerán de ellos. Aunque Jacob fue un hombre imperfecto, él sabe que el futuro de Israel no depende de la perfección humana, sino de la gracia y la fidelidad de Dios. Este acto de bendición es un testimonio de la fe que Jacob, a lo largo de su vida, llegó a tener en el plan soberano de Dios. La muerte de Jacob marca el final de una era en la vida de Israel, pero también es el principio de un nuevo capítulo. A través de su legado y sus bendiciones, Jacob sigue impactando a las generaciones futuras. La promesa de que sus hijos serían una nación grande y bendita se cumple, y sus bendiciones y profecías continúan siendo un testimonio de la fidelidad de Dios. El final de la vida de Jacob es tan significativo como todo lo que vivió. Después de haber dado sus bendiciones a sus hijos, Jacob muere en paz, confiado en que Dios cumplirá sus promesas a través de su descendencia. En Génesis 49 horas y 33 minutos, leemos, «Y cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recostó sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus padres». La muerte de Jacob no fue solo el final de su vida, sino también el cumplimiento de la promesa de Dios de que su descendencia sería una gran nación. En Génesis 50, 1-3, vemos cómo José, su hijo, manda a embalsamar el cuerpo de Jacob y lo lleva de vuelta a Canaán para enterrarlo en la cueva de Macpela, donde sus antepasados, Abraham e Isaac, fueron enterrados. Este acto de enterrarlo en Canaán simboliza el cumplimiento de la promesa de que la tierra sería para su descendencia. La muerte de Jacob marca el fin de una era en la historia de la familia de Israel, pero también es el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del pueblo elegido por Dios. Aunque Jacob ya no está físicamente presente, su legado y la bendición de Dios a través de él siguen adelante. Esta es una lección importante: nuestras vidas, aunque finitas, tienen un impacto eterno cuando estamos dispuestos a vivir de acuerdo con los propósitos divinos. A través de Jacob, Dios cumplió su promesa, y la nación de Israel, aunque aún joven y en formación, avanzó hacia el cumplimiento de la salvación para el mundo. Después de la muerte de Jacob, su familia se enfrenta a una mezcla de tristeza y esperanza. En Génesis 50, 1-3, vemos cómo José, su hijo, manda a embalsamar el cuerpo de Jacob, una práctica que era común en Egipto. Jacob, que vivió su vida en obediencia a Dios, ahora se va a descansar, pero su legado es aún muy poderoso. El embalsamamiento simboliza el honor y el respeto que la familia de Jacob tenía por él, pero también subraya el deseo de asegurar que el cuerpo de Jacob sea tratado con el debido respeto y que sea llevado a la tierra prometida. La tristeza de los hijos de Jacob es profunda, pero también está impregnada de una sensación de que su padre, aunque haya muerto, sigue siendo una figura clave en la historia de la nación que surgiría de su linaje. Este lamento no es solo por su pérdida personal, sino también por el fin de una era, la era de los patriarcas que caminaron con Dios. La vida de Jacob fue un testimonio de fe, y su muerte es el cierre de un ciclo, pero el comienzo de otro. La historia de Israel continuará con sus hijos y sus descendientes, quienes llevarán adelante la promesa de Dios. En Génesis 50, 10-11, vemos que, antes de que su cuerpo sea enterrado en Canaán, los hijos de Jacob, acompañados por otros miembros de la familia y líderes egipcios, realizan un lamento en el camino hacia la tierra prometida. Este lamento demuestra la importancia de Jacob para todos los que lo conocieron, así como para su familia y las futuras generaciones. Es una escena de duelo y respeto por el patriarca, pero también una afirmación del amor de Dios por su pueblo,
que continúa a través de los descendientes de Jacob. Este acto de lamento es una lección sobre la importancia de honrar a los que nos han precedido, pero también es un recordatorio de que la vida de fe no termina con la muerte, sino que trasciende a las generaciones que siguen. Dios no olvida sus promesas, y aunque los patriarcas hayan partido, la bendición de Dios sobre ellos sigue siendo vigente para el pueblo de Israel. Después de la muerte de Jacob, sus hijos, especialmente los 11 hermanos que alguna vez traicionaron a José, temen que él los castigue por lo que hicieron cuando eran más jóvenes. Recordemos que José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero luego, debido a la providencia divina, se convirtió en el segundo en mando en Egipto, responsable de salvar a su familia y a muchas otras personas del hambre. Ahora que Jacob ha muerto, los hermanos de José temen que él, finalmente, se vengue. En Génesis 50, 15-17, los hermanos de José envían un mensaje a José, diciendo: «Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así hablaréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te hicieron mal. Y ahora, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre». Este acto de arrepentimiento de parte de los hermanos demuestra que, aunque el perdón de José ya había sido dado, ellos sentían que, con la muerte de su padre, podría cambiar la actitud de José hacia ellos. José, al recibir este mensaje, responde con un corazón lleno de perdón, recordando que su historia no estaba dirigida por sus hermanos ni por las circunstancias, sino por Dios. En Génesis 50, 19-21, José les dice: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». Así los consoló y les habló al corazón. Este perdón de José es una de las lecciones más poderosas en la Biblia sobre la soberanía de Dios y el poder del perdón. José reconoce que, aunque sus hermanos le hicieron un gran mal, Dios usó esa situación para salvar a muchas personas. La vida de José, aunque llena de sufrimiento, demuestra cómo Dios puede usar incluso nuestras pruebas más dolorosas para cumplir su propósito. El perdón de José también es un reflejo de la misericordia de Dios hacia nosotros, incluso cuando fallamos, y nos enseña que debemos perdonar como Él nos ha perdonado. Este momento también refuerza la idea de que el plan de Dios para la vida de Jacob, y ahora para la de sus descendientes, es más grande que las decisiones humanas. La historia de Jacob y su familia es una prueba de que, a pesar de nuestras fallas, Dios tiene el control y su propósito se cumplirá. Tras la muerte de Jacob y el perdón de José, la familia de Israel comienza a asentarse en Egipto. Aunque Jacob no vivió para ver la completa realización de la promesa de Dios, su legado continúa en sus hijos y en las 12 tribus de Israel. A través de ellos, la nación de Israel crecerá, se fortalecerá y, con el tiempo, llegará a ser el pueblo elegido por Dios, el cual, a pesar de las dificultades, llevará la luz de la verdad al mundo entero. En Génesis 50, 24-25, José, ahora anciano, le habla a su familia, recordándoles que algún día Dios los llevará de vuelta a la tierra prometida, como Él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. José les dice: «Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». La muerte de José en Egipto no marca el final del plan de Dios, sino solo un capítulo en la historia de su pueblo. Dios cumplirá su promesa de llevar a Israel de regreso a la tierra que les fue prometida, y lo hará a través de Moisés y la liberación de la esclavitud en Egipto. La historia de Jacob, de su familia y de su descendencia continúa a través de este viaje, que será crucial para el cumplimiento del plan de salvación para el pueblo de Israel. La vida de Jacob, junto con la de sus hijos y nietos, nos muestra la fidelidad de Dios a su pueblo, aun cuando pasan por pruebas, dificultades y sufrimientos. Dios no abandona a su pueblo, y Él está trabajando en todo momento, incluso cuando no podemos ver el propósito de las pruebas. El legado de Jacob,
lleno de fe, lucha, reconciliación y perdón, es un testimonio de la gracia divina que trasciende el tiempo y las circunstancias. Después de la muerte de José, los años pasan y la familia de Jacob se multiplica en Egipto. Sin embargo, el pueblo de Israel comienza a ser oprimido por un nuevo faraón que no conocía a José ni a la bondad que él había traído a Egipto. En Éxodo 1, 8-10, vemos cómo el faraón teme el crecimiento de los israelitas y decide hacerlos esclavos, diciendo: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más y más numeroso que nosotros, venid. Usemos astucia con él, para que no se multiplique». La opresión de los israelitas es un recordatorio de que, aunque Jacob y sus descendientes fueron favorecidos en un tiempo, la tierra que Dios les había prometido aún estaba por venir. La situación de esclavitud refleja cómo, en ocasiones, el pueblo de Dios puede pasar por periodos de sufrimiento y pruebas, pero, al mismo tiempo, estos momentos son parte del plan divino para cumplir su propósito. La historia de la familia de Jacob no termina en Egipto, sino que es solo el comienzo de una liberación más grande que vendrá. En Éxodo 2, 23-25, vemos cómo, después de años de sufrimiento, Dios escucha el clamor de los israelitas y se acuerda de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y aconteció en aquellos muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, a causa de la servidumbre. Este es un momento crucial en la historia de Israel, ya que es el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham, que su descendencia sería liberada de la esclavitud y llevaría a cabo su voluntad. Dios, en su fidelidad, no olvidó su pacto con los patriarcas. Aunque los israelitas estaban pasando por pruebas, Dios tenía un plan para su liberación, y lo haría por medio de un líder que surgiría, Moisés. En la vida de Jacob y sus descendientes, Dios mostró que, a pesar de las circunstancias difíciles, su plan de salvación nunca se detendría. Cuando los israelitas claman a Dios por su liberación, Él escucha su oración y decide actuar. En Éxodo 3, Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, una manifestación milagrosa que simboliza su presencia y poder. En Éxodo 3, 7-10, Dios le dice a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus dolores. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel». Este llamado de Dios a Moisés marca el comienzo de un proceso de liberación que llevará al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Aunque Moisés inicialmente duda de su capacidad para liderar al pueblo, Dios lo anima, prometiéndole que Él estará con él. En Éxodo 3:12, Dios le asegura a Moisés: «Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». La historia de Moisés es la continuación del plan de Dios para el pueblo de Israel, un plan que comenzó con Abraham, siguió con Isaac, Jacob y José, y ahora se está llevando a cabo a través de la liberación del pueblo de la esclavitud. La liberación de Israel no solo es un acto de misericordia, sino también una declaración de la soberanía de Dios sobre las naciones. Dios no solo escucha el clamor de su pueblo, sino que actúa para cumplir su promesa. La historia de Moisés y la liberación de Israel nos recuerda que, aunque el camino hacia la bendición y la promesa puede ser largo y difícil, Dios siempre está presente, guiando y protegiendo a su pueblo. Moisés no fue un líder perfecto, pero fue elegido por Dios para llevar a cabo una tarea crucial en la historia de la salvación. Después de muchos desafíos, confrontaciones con el faraón y plagas, finalmente, el faraón permite que los israelitas salgan de Egipto. Pero, cuando se dan cuenta de que han huido, el faraón cambia de opinión y decide perseguirlos con su ejército. En Éxodo 14:10, cuando los israelitas llegan al Mar Rojo, se sienten atrapados entre el mar y el ejército egipcio. Dice la Escritura: «Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios marchaban tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera».
En ese momento de desesperación, Dios le dice a Moisés que no teman y les manda levantar su vara sobre el mar. En Éxodo 14, 21-22, leemos, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo retirar el mar con un fuerte viento del este, que toda la noche lo dejó en seco, y las aguas quedaron divididas. De esta manera, los israelitas cruzan el mar en seco, y cuando el ejército de Faraón los persigue, las aguas regresan y ahogan a los egipcios. Este milagro de la división del Mar Rojo es uno de los eventos más significativos en la historia de la salvación, mostrando el poder y la fidelidad de Dios. A través de este milagro, Dios no solo libera a los israelitas físicamente, sino que también les da la confianza de que Él está con ellos, guiándolos hacia la tierra prometida. Este evento es un recordatorio de que, cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles, Dios es capaz de abrir caminos donde parece que no los hay. El cruce del Mar Rojo simboliza la victoria de Dios sobre el mal, y es un acto de gracia que muestra cómo Dios salva a su pueblo de la opresión y el sufrimiento. Aunque el camino hacia la tierra prometida aún sería largo, este acto de liberación les asegura a los israelitas que el Dios que los liberó de Egipto continuará guiándolos. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel comienza un largo viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Durante este viaje, enfrentan muchas dificultades, pero también experimentan la provisión milagrosa de Dios. En Éxodo 16, Dios les provee maná del cielo para alimentarlos, y en Éxodo 17, les da agua de una roca. Estos milagros no solo proveen lo que necesitan, sino que también sirven como lecciones sobre la fidelidad y la dependencia de Dios. El viaje por el desierto es un tiempo de prueba y crecimiento para Israel. Aunque ellos constantemente se quejan y dudan de la provisión de Dios, Él sigue fielmente proveyendo y guiando. Dios les da el maná como señal de su presencia y provisión. En Éxodo 16:4, dice, «He aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no». A lo largo de este viaje, Dios también les da instrucciones sobre cómo deben vivir como pueblo elegido, revelándoles su ley a través de Moisés. Aunque el pueblo de Israel no ve aún la tierra prometida, su relación con Dios se profundiza en este tiempo de dependencia y confianza. Dios no solo provee lo material, sino que también les enseña a vivir en santidad y obediencia. Este periodo en el desierto es una lección para nosotros sobre la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas. Aunque los israelitas enfrentaron grandes dificultades, Dios siempre estuvo con ellos, y su provisión nunca faltó. Este tiempo de desierto fue clave para que Israel aprendiera a depender completamente de Dios. El viaje por el desierto continúa, y en el monte Sinaí, Dios se revela de manera poderosa a los israelitas, dándoles las leyes que regirán su vida como pueblo escogido. En Éxodo 19, 5-6, Dios les recuerda a los israelitas quiénes son y qué se espera de ellos. «Ahora, pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesorería sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Este es un momento crucial en la historia de Israel, ya que Dios establece su pacto con ellos, prometiendo que serían su pueblo si obedecían su ley. Este pacto no es solo un acuerdo legal, sino una relación de amor y fidelidad. A través de las leyes dadas en el Sinaí, Dios no solo establece normas sociales y ceremoniales, sino también espirituales. La ley de Dios, que incluye los 10 mandamientos, es una guía para vivir en justicia, amor y reverencia hacia Dios y hacia los demás. En Éxodo 20, Dios da los 10 mandamientos, comenzando con la declaración, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre», Éxodo 22. Recordándoles que la base de su autoridad es su acción redentora en sus vidas. La ley que Dios les da también tiene un propósito más profundo, preparar al pueblo para ser un testimonio al mundo de la santidad y justicia de Dios. A través de su obediencia, Israel sería una luz para las naciones, mostrando al mundo la bondad y la verdad de Dios.
Sin embargo, la historia de Israel demuestra que, a pesar de la gracia de Dios, el pueblo luchó con la obediencia. El pecado y la rebelión fueron desafíos constantes, pero también un recordatorio de la necesidad de un Redentor. Este pacto con Dios también señala la importancia de la obediencia en la vida cristiana. Al igual que los israelitas, somos llamados a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, sabiendo que Él es un Dios fiel que promete bendecir a aquellos que siguen su camino. Sin embargo, también sabemos que en nuestra debilidad necesitamos la gracia de Dios para vivir conforme a su voluntad, algo que se cumplirá en Jesucristo, el verdadero mediador del nuevo pacto. A pesar de las leyes dadas por Dios y el pacto establecido, el pueblo de Israel rápidamente cae en el pecado y la rebelión. En Éxodo 32, mientras Moisés se encuentra en el monte Sinaí recibiendo más instrucciones de Dios, el pueblo se impacienta y pide a Aarón que les haga un Dios que puedan ver y adorar. Aarón, cediendo a la presión del pueblo, les hace un becerro de oro, y el pueblo comienza a adorar a este ídolo, violando el primer mandamiento de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Moisés desciende del monte y ve la apostasía de Israel, se enfurece y destruye las tablas de la ley. Este acto simboliza la ruptura del pacto, y Moisés, en un acto de intercesión, se postra ante Dios pidiendo perdón por el pueblo. En Éxodo 32 horas y 32 minutos, Moisés dice a Dios: pero si no les perdonas, te ruego que me borres también a mí de tu libro que has escrito. Moisés intercede por el pueblo, mostrando un corazón lleno de compasión, pero también reconociendo la gravedad del pecado de Israel. Dios, en su misericordia, no destruye al pueblo, pero les trae consecuencias. A pesar de su infidelidad, Dios sigue siendo fiel a su pacto y no anula su promesa de llevar a Israel a la tierra prometida. En Éxodo 32 horas y 34 minutos, Dios le dice a Moisés: y ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti. A pesar del pecado del pueblo, Dios sigue guiándolos y no los abandona. Este episodio nos recuerda la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento, pero también la inmensa misericordia de Dios. Aunque el pecado trae consecuencias, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo cuando se arrepiente. Moisés es un modelo de intercesión, y su acción refleja el amor de Dios hacia su pueblo, que a pesar de sus fallas, no es desechado, sino que recibe la oportunidad de regresar a la gracia divina. A pesar de la rebelión del pueblo, Dios no los abandona y, en lugar de destruirlos, les da una oportunidad de restauración y de acercarse nuevamente a Él. En Éxodo 35 a 40, el pueblo de Israel es instruido por Dios para construir el tabernáculo, un lugar donde su presencia morará en medio de ellos. En Éxodo 40, 34-35, después de que el tabernáculo es completado, vemos la gloria de Dios llenando el lugar. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y Moisés no pudo entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. El tabernáculo es un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, un recordatorio de que, a pesar de su pecado y fracaso, Dios desea morar en medio de ellos. El hecho de que Dios habite en medio de un pueblo tan rebelde y necesitado de perdón es una demostración de su gracia y amor. A través de este lugar santo, Dios permite que su pueblo se acerque a Él y reciba perdón y restauración. La construcción del tabernáculo también tiene un propósito profético, ya que apunta a la futura venida de Jesucristo, quien sería el tabernáculo viviente, Dios con nosotros, Mateo 1:23. En Cristo, la presencia de Dios no está limitada a un lugar físico, sino que mora en los corazones de los creyentes. La historia del tabernáculo es una lección sobre la santidad de Dios y la necesidad de acercarnos a Él con reverencia, sabiendo que, en su misericordia, Él busca habitar con nosotros. La historia de Israel continúa después de la muerte de Moisés, cuando Josué, el sucesor de Moisés, toma el liderazgo. En Josué 1, 6-9, Dios le da instrucciones a Josué, diciéndole que sea fuerte y valiente, y que se mantenga fiel a la ley dada por Moisés. Esfuérzate y sé valiente.
No te apartes de ella, la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La conquista de Canaán no es solo una victoria militar, sino un cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Dios le da a Josué y a los israelitas la victoria en las batallas que libran, pero también les recuerda que la obediencia es clave para su éxito. A medida que avanzan, enfrentan desafíos, pero Dios sigue siendo fiel a su promesa. La victoria en Canaán es un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo y a las promesas que hizo a los patriarcas. La historia de Josué muestra que, cuando obedecemos a Dios, podemos confiar en que Él nos dará la victoria sobre nuestras luchas y nos llevará hacia el cumplimiento de su voluntad. La conquista de la tierra prometida es un recordatorio de que las promesas de Dios son eternas y se cumplen en el tiempo perfecto de Él. La historia de Jacob no solo es un relato antiguo, es un mensaje vivo para ti y para mí hoy. Jacob luchó, fue transformado y recibió la bendición que cambió su destino, pero lo más asombroso de todo es que esa bendición está disponible para cada uno de nosotros. No importa cuántas veces hayas caído, o cuán difícil haya sido tu lucha, Dios está dispuesto a transformarte, a bendecirte y a guiarte hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. Así como Jacob recibió un nuevo nombre y una nueva identidad, Dios también quiere darte una nueva vida, una vida llena de su presencia, poder y paz. Pero para recibir la bendición, es necesario estar dispuesto a luchar, a perseverar en la fe y a confiar en que Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros de la batalla. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que Dios tiene algo grande para ti, te invito a que te suscribas a este canal de Fe y Esperanza Bíblica. Aquí, cada video está diseñado para inspirarte, enseñarte y fortalecer tu fe. No solo veas, únete a nosotros. Haz clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Queremos ser parte de tu camino espiritual y de tu crecimiento en Cristo. Si este mensaje te ha tocado, dale un like a este video y comparte tu experiencia en los comentarios. Queremos saber cómo Dios está obrando en tu vida, y tu testimonio puede ser la inspiración que otros necesitan. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para seguir creciendo juntos en la fe. Recuerda, la lucha de Jacob es solo un reflejo de la batalla que todos enfrentamos en la vida, pero con Dios de tu lado, la victoria es tuya. No lo olvides, Dios tiene un propósito para ti, y nosotros estamos aquí para apoyarte en cada paso.